Buenos días, mis estimados alumnos. Hoy vamos a tratar el tema sobre la historia de la tabla periódica. Antecedentes históricos. El químico sueco Jacobo Berzelius introdujo los actuales símbolos químicos. Por ello es considerado el padre de los símbolos químicos. Además clasificó a los elementos en dos grandes grupos. A los metales los llamó electropositivos y a los no metales electros negativos. Además, en el año de 1818 cambia la nomenclatura de círculos y puntos por letras, tomando las iniciales del nombre en latín de cada elemento, como hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, fósforo, zinc y cobre. Johann Dobereiner, el químico alemán, tras descubrir la tríada de halógenos compuesta por cloro, bromo y yodo, el cual se encuentra en el grupo 7A, y la tríada de metales alcalinos compuesto por litio, sodio y potasio, en el cual se encuentra en el grupo 1A, propuso que en la naturaleza existían tríadas de elementos, por el cual clasificó a los elementos químicos tomando en cuenta a su masa atómica y ordenó los elementos químicos en grupos de 3 en 3, llamándolos así las tríadas de Dobereiner. Asimismo, podemos observar en el siguiente cuadro que la semisuma de las masas atómicas de los elementos extremos dividido entre 2 es igual a la masa atómica del elemento central. De esta manera, Johann Dobereiner ordenó a los elementos en cuadros de 3 en 3. John Newlands fue un químico inglés quien ordenó a los elementos químicos en grupos de 7 en 7, llamándolos así las octavas de Newlands. Para ello, él tomó en cuenta las masas atómicas, donde el octavo elemento y el primero tenían propiedades semejantes. Si podemos observar en los cuadros, el primer elemento sería litio y el octavo elemento sería sodio. Ambos elementos tendrían propiedades semejantes. Dmitri Mendeleev fue un químico ruso considerado el padre de la tabla periódica por las investigaciones realizadas hasta ese entonces. Clasificó a los elementos según sus masas o pesos atómicos y los ordenó en series, llamándolo filas, y grupos, llamándolo columnas. Esta clasificación es conocida como la tabla periódica corta, ya que solo tenía 63 elementos. Las características que contienen es que estos 63 elementos fueron ordenados en filas y columnas, de acuerdo con su peso atómico. Los elementos que forman una columna tienen características semejantes y la tabla tiene 8 columnas o grupos. Además, podemos observar que existen espacios vacíos o en blanco, a los cuales consideró Mendeleev, en la que más adelante se iban a encontrar nuevos elementos con propiedades físicas y químicas, a los cuales se les llamó ECA. Henry Moseley fue un químico inglés quien, luego de realizar experimentos con rayos X, estableció que los números atómicos son la base para las relaciones periódicas de los elementos. Además, estableció también la ley periódica moderna, donde consiste en que las propiedades de los elementos son en función periódica de sus números atómicos. Alfred Werner, químico suizo, diseñó la tabla periódica actual, teniendo en cuenta el modelo de la tabla de Mendeleev y la ley periódica de Moseley. Además, constituyó la distribución electrónica de los elementos químicos. Recordemos que Dobereiner agrupó a los elementos de 3 en 3, llamándolos las tríadas de Dobereiner. Newlands agrupó a los elementos de 7 en 7, llamándolos las octavas de Newlands. Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica, ya que creó el primer modelo de tabla periódica corta. Moseley es considerado
como el precursor de la ley periódica, ya que ordenó a los elementos de acuerdo a su número atómico. Y Werner es el que diseñó la tabla periódica actual, la que podemos observar.